Gloria a Dios. Salmo 37. Los primeros 5 versos dice este precioso salmo, el Salmo 37. Acompáñeme por favor a leer en el nombre del Señor Jesucristo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía, diga conmigo, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Todos, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bien fuerte. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Dios y Él hará. Diga conmigo, confía en Dios y Él hará. Ese es el título que le he dado a este mensaje. Confía en Dios y Él hará. Ubíquese, tenga la bondad. No te impacientes. Nosotros, los seres humanos, tenemos esa dificultad. Y nos preguntamos muchas veces con esto de la impaciencia. Porque hay cosas que las queremos de una vez, pero hay una expresión aquí que debe resonar en nuestra mente, y es: no te impacientes. No te impacientes. El que espera desespera. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Esperar, esperar y esperar es lo único que nosotros tenemos que aprender en el Señor. No hay forma en la que usted no se equivoque siendo impaciente. Hay quienes se han equivocado en decisiones por ser impacientes. Hemos cometido errores por ser impacientes. Nos hemos metido en problemas, ¿por qué? Por ser impacientes. No te impacientes. Y dice: a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Nosotros no tenemos nada que envidiarle al mundo, hermanos. Es que si yo tuviera aquello, es que si yo tuviera lo otro. Usted no tiene que envidiarle a nada, a nadie. Nada, nada, nada hay que envidiar, nada, nada. Hay un coro clásico, hace muchos años lo cantábamos en la iglesia. Ya todo lo tengo en Cristo, nada tengo que envidiar, pues ya tengo su gloria, su amor y su bondad. Usted no tiene nada que envidiar. ¿Y sabe cuál es el remedio para no envidiarle a nadie nada? Serle agradecido a Dios. Usted es agradecido con el Señor por cada cosa que le da, por cada cosa que usted tiene, todo lo que usted es. Usted vive agradecido, no tiene por qué envidiarle nada a nadie. Es el mejor antídoto contra la envidia, es el ser agradecido con Dios. Y eso no se nos puede olvidar.
No se nos puede olvidar ser agradecidos. Hermano, una persona le hace un favor y usted inmediatamente por educación usted dice gracias. Usted va a una parte comercial y de pronto la persona que lo atendió, que le prestó ese servicio, usted inmediatamente dice gracias. ¿Y cuántas veces tú has hecho lo mismo con Dios? ¿Cuántas veces en el día le das gracias a Dios? Yo cada vez que me baño, hermano, y me acuerdo, estuve invitado predicando la palabra de Dios en un lugar, hermano, donde tenían que sacar el agua de un pozo. Y cuando sacaban el agua, tenían que esperar que el pozo se llenara de agua para poder sacar el agua. Y recuerdo que en ese lugar escuché al pastor que le dijo a la esposa: solo tenemos un balde de agua, pero es para el pastor invitado, no podemos tomarlo. Hermano, yo ese día yo no sabía qué hacer. Yo decía: Señor. Hermano, allá está en el baño está el balde con agua, hermano. Bien pueda utilizar, pero yo ya había escuchado. Yo dije: Señor, ¿será que con 2 cocas de agua yo me baño aquí? Hermano, ¿y cuántas veces nosotros y a veces los padres de familia, hermano, dejamos que los niños desperdicien agua y que boten agua? Y hay lugares donde les hace falta el agua, hay que darle gracias a Dios, hermano, y economizar agua. Hay veces que las cosas no se agradecen porque se tienen ahí, pero hay que darle gracias a Dios por lo que tienes. Y aun cuando no tienes, dale también gracias a Dios. Cuando estás aliviado, hay que darle gracias a Dios. Cuando hay la enfermedad, hay que darle gracias a Dios. Cuando todo marcha bien, hay que darle gracias a Dios. Pero cuando llega la adversidad, también hay que darle gracias a Dios. La vida del hombre, la vida del ser humano se pierde fácilmente. Nuestro transitar aquí en la tierra es un transitar pasajero. Cuando David escribió este salmo, cada salmo tiene una historia y por qué fue escrito. David fue un hombre que fue perseguido por su propio rey. Fue calumniado. Y el hombre que vivió todas esas situaciones dice: no te impacientes, porque todo tiene su tiempo y nada es para siempre. Y por eso nosotros todo lo que nos pasa debemos demandar nuestra causa ante Dios. Yo quiero decirle a los hermanos, a las hermanas: no te impacientes, porque el enemigo va a usar personas para que te impacientes. Bueno, el enemigo no usa, el enemigo manipula. El enemigo manipula a las personas para que usted y yo nos impacientemos. Y nos acusa y nos dice: vea, y es que orando por los hijos y los hijos perdiéndose. Y vea, orando por el hogar, por su familia, y su familia cada día va de mal en peor. Mire, ¿a qué le está pidiendo? Y mire que no se le dan las cosas. Yo quiero que usted en esta hora confíe en Dios, que la Biblia dice: confía en Él y Él hará.
No me diga cuándo Él va a hacer. Yo no sé, yo no le sé decir cuándo. Pero lo único que sé es que la Biblia, la palabra de Dios nos está invitando a confiar en Él. Que Él va a hacer. No sé cuándo, pero si lo dice el Señor, yo le creo que Él va a hacer. Solamente hay que confiar. No seamos impacientes. Mi esposa me dijo: amor, y entonces ese templo del milagros a la final sí nos va a tocar a nosotros o no nos va a tocar. Yo la miré y le dije: ni yo sé, pero lo único que sé es que tenemos que confiar. Y yo sé que más de uno está mirando su problema y dice: no sé hasta dónde viviré este problema, esta adversidad que tengo en mi vida, esto que me angustia tanto, no sé hasta dónde me va a durar. Pero yo puedo decirle: confiemos en el Señor, que todos nuestros problemas el Señor los va a solucionar de acuerdo a su santa y soberana voluntad. Esa debe ser nuestra seguridad y nuestra esperanza en Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 5:14: y esta es la confianza que tenemos en Él. Yo no sé usted dónde está poniendo su confianza. Yo no sé si alguno aquí está esperando que en su empleo, en su patrón, de donde usted devenga su salario, no sé si usted está confiando en eso. No sé si usted está confiando: no, vendrán tiempos mejores. Hay gente que confía en el tiempo, hay gente que confía en los recursos, hay quienes confían en lo que poseen. Pero aquí hay algo seguro, es para el que confía en el Señor Jesucristo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Quiero hacer un alto en este momento y preguntarle: ¿usted en qué es lo que está confiando? ¿En dónde está colocando usted su confianza? ¿En quién espera usted? ¿Quién cree que le va a ayudar? Y esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. El problema es que nosotros pedimos conforme a nuestros deseos, pedimos conforme a lo que queremos. Pero aquí hay una cosa que debemos entender delante de la presencia de Dios: es que si usted y yo hacemos una petición a Dios, debemos pedirla en la voluntad de Dios. No es de otra manera. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios? Él nos oye. Entonces, las veces que el Señor no nos ha oído, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no nos oye el Señor? Porque esa pregunta, hermano, yo no sé por qué Dios no me oye. Ayúdeme a orar, que es que a usted sí lo oye el Señor. No, el problema no es que el Señor escuche o oiga más al pastor que a este, que al otro. No, es que la clave está en que usted y yo debemos pedir conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No te impacientes, porque el enemigo esté manipulando a alguien para causarte algún mal. Ten la seguridad
de que aún en la prueba más fuerte, que aún en la tentación, que aún en la adversidad más dolorosa que puedas estar viviendo, ten la seguridad que si confías en el Señor, todo eso va a pasar. La Biblia dice, porque como la hierba serán pronto cortados. Yo decía, ¿qué será eso que dice ahí? Como la hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Sabe qué pasa aquí? Que la maleza hay que cortarla, porque el pasto verde, el pasto bueno puede ser dañado con la maleza. Entonces hay que cortar ¿qué? La maleza. Y Dios tiene una tijera gigante para cortar nuestros problemas, como esa hierba verde, como esa maleza que se levanta. Dios no quiere que nos impacientemos. Y lo digo con dolor, hermanos. Los que se han ido de la iglesia, ¿sabe por qué se fueron? Porque se llenaron de impaciencia. Se cansaron de esperar en el Señor y duele, hermano. A mí no me alegra los que se han ido, a mí me duele en el alma de ver a aquellos que un día los vimos sirviendo al Señor, pero se llenaron de impaciencia y se cansaron de esperar en el Señor. Pero si esta voz te llega hasta el alma, quiero decirte, confía y espera en Dios que Él hará. Hay una gran verdad en todo esto, y es que la impaciencia nos aleja de la presencia de Dios. La impaciencia nos aleja de la presencia de Dios. ¿Usted no ha notado que siempre que hay impaciencia viene junto con la ira? La impaciencia siempre llega junto con la ira. Y esto hace una mezcla peligrosa en nuestras vidas. Yo quiero invitarle en el nombre del Señor Jesucristo a que no permitas que la impaciencia te aleje de la presencia de Dios. Ni siquiera por lo que estás mirando, que está sucediendo a tu alrededor. No te impacientes, porque esto te aleja de la presencia de Dios. Sigue confiando en Dios. Por eso dice el salmista, confía en Él. Pero también te dice, y me lo dice a mí, y dice confía, pero en el siguiente verso está diciendo deleítate. Primero nos invita a confiar en Dios, pero luego de invitarnos a confiar en Dios, nos está invitando, deleítate a sí mismo. Deleítate, deleítate. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a pasar cuando nos deleitemos en el Señor? ¿Sabe que al Señor le encanta darnos buenas sorpresas? A Él le gusta. Por eso dice, con tremendas cosas. Yo no sé cuando oramos por la tercera y la cuarta obra, y cuando le di la noticia a la iglesia, hermanos, yo no sé cuántos sintieron regocijo en su corazón porque habíamos orado, habíamos pedido y vimos la respuesta de Dios. ¿Cuántos se alegraron, hermano? Esto es hermoso cuando uno ve la respuesta de Dios. Deleítate a sí mismo.
en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mano, deleítate en su presencia. Esa es la clave para que Él nos conceda las peticiones del corazón. No te impacientes. No estés pensando más en los problemas que estar en la presencia de Dios. A veces pensamos más en los problemas que estar pensando en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Le estamos rindiendo honor, le estamos rindiendo gloria a nuestros problemas. No pienses tanto en los problemas. Piensa más estar siempre en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios puedes deleitarte, y mientras tú te deleitas en su presencia, Él puede concedernos la solución a nuestros problemas. Deleítate a sí mismo, deleítate a sí mismo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te impacientes. Si aún no ves las respuestas, no te impacientes. Es que has rogado, es que he clamado, es que he buscado. No te impacientes. Encomienda al Señor tus problemas. Confía en Él y Él hará. No te impacientes. Deja la ira. Desecha el enojo de tu vida. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Esto es como que me va a tocar hacerlo a mí mismo, porque como que esto no hay respuesta por este lado, entonces yo lo voy a hacer así. Eso es orgullo. Hermanos, que yo no sé por qué a mí me humillan. Es que a mí me humillan. No, vea esto, la clave es sencilla. Si nos humillamos delante de Dios, nadie te va a humillar. ¿Sabe por qué hay gente que se siente humillada por los demás, aún por sus problemas? Porque no se han humillado delante de Dios. La Biblia dice que si nos humillamos delante de Él, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Si no te quieres sentir humillado, humíllate ante Dios. Hay que humillarnos delante del Señor Jesucristo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque esos malignos serán destruidos y tú serás prosperado por tu paciencia y confianza en Dios. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y mire lo que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero, aleluya, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a un poco no existirá el malo. Pero los mansos, ¿por qué nosotros no podemos ser impacientes? Porque son los mansos los que heredarán y se recrearán con abundancia de paz. Dios recomienda, es Dios. Dios es el que recomienda que tengamos confianza en Él, que no vamos a tener ni un segundo, hermano, la impaciencia. Esto nos aleja de Dios. Debemos confiar en el poder de Dios. Esto de ser paciente, esto de ser manso, solamente lo aprendemos del Señor, que es manso y humilde de corazón. Deleitarnos en su presencia y no en los problemas. Buscar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En medio de tus problemas, dale la gloria a Dios. En medio de tus dificultades, no dejes de darle la gloria a Dios. Ten fe. Tengamos fe. Tengamos fe siempre. Tengamos fe siempre, hermanos, que Dios nos va a responder.
Nosotros tenemos que saber que ninguno pague a otro mal por mal. Hermano, es que aquel me la hizo, entonces yo se la cobro el doble. No le quites el trono de la justicia de Dios. ¿Sabe qué dijo David aún Saúl persiguiéndolo? Su general Joab le decía: míralo, ahí lo tienes al que te persigue para matarte. Vea, cóbrele de una vez. Y él dijo: no, que me libre el Señor de tocar al ungido de Jehová. Yo eso no lo voy a hacer. Si el Señor algún día le cobra, que le cobre a él, pero yo no voy a hacer eso. Pero hay quienes, hermano, tienen venganza. Es que a mí me la hicieron y me la tienen que pagar. Así no es en Dios. Las cosas en el Señor son muy diferentes. Aquí hay que dejar que Dios obre. Aquí hay que dejar que Dios sea el que nos sostenga. Hermano, vea, a los débiles sostiene el Señor. Hermano, el único que puede llevarnos hasta el final es el Señor Jesucristo. La Biblia dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, mirad que nadie pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Qué te causa impaciencia en este momento? Y hago esta pregunta en este momento: ¿qué te causa impaciencia en este momento? ¿Sabe por qué? Porque alguno en este momento, siendo honestos, en este momento hay quienes están en un momento de impaciencia, y por eso la presencia de Dios no la sienten en su vida. Y algunos han perdido la sensibilidad, hermano, porque han dejado que la impaciencia los invada y ya no hay sensibilidad para doblar las rodillas. No hay sensibilidad para saber que hay corazones secos. ¿Y usted sabe quién busca los lugares secos? Satanás. Satanás busca los lugares secos para él hacer morada. Pero el Señor dice que el que tenga sed, venga a mí y beba. Pero ¿dónde lo busca uno? En la oración, doblando su rodilla, reconociendo su condición. El general de David era Joab, y como él era diestro con la espada, dice la palabra del Señor que empezó a hacer cosas, porque como él ya no, yo sé que a mí me manda David, pero él ya sí consideraba un hombre maduro, un hombre de experiencia. Y resulta que vino Abner. Abner era el general del ejército de Saúl, pero Abner amaba a David. Y aunque el rey Saúl quería matar a David, Abner, que era el general del rey Saúl, un día buscó a David, porque él sabía. David, entiéndeme, se le acerca y me gustan las palabras que Abner utiliza y le dice: David, yo sé que tú eres el ungido de Jehová, pero yo tengo que servir a mi rey. ¿Tú me entiendes, David? Y David, con ese corazón conforme al Señor, le dice: yo te entiendo. Síguele sirviendo a tu rey, no hay problema. Conmigo no tienes un enemigo. Es más, esto que estás haciendo, conmigo estás en paz. Y dice la Biblia que David despidió al general Abner, lo despidió en paz. Pero cuando Joab llegó y le contaron los demás soldados: aquí estuvo Abner. Y él dijo: ¿cómo es posible que Abner estuvo? ¿Y por qué David no hizo nada? ¿Por qué mi señor no le cobró que lo está buscando para matarlo? No, ¿cómo es posible? Yo no me quedo con esta. ¿Y sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo Joab? Se fue detrás de Abner
Y cuando lo encontró, ¿sabe qué le hizo? Lo fue a abrazar, y cuando lo abrazó le atravesó la espada y lo mató. Y vino Joab y le contó a David: es que yo soy un hombre muy maduro, como yo ya sé manejar la espada. Porque algunos creen que porque saben de Biblia, entonces con eso se defienden para hacer las cosas mal hechas. Es que yo sé Biblia, yo sé. Cuando él le dice: maté a Abner, hermano, y no le importó decirle esto a David, ¿sabe qué hizo David? Se tiró al piso a llorar y le dijo: Joab, la sangre de Abner esté sobre ti. Luego, hermanos, David, siendo rey, su hijo Absalón se levantó contra su propio padre. Y a pesar de que era su propio hijo, dijo David: si mi hijo viene a quitarme mi reinado, yo mejor los que se quieran ir conmigo, vámonos de aquí. Yo no quiero pelear contra mi propio hijo. Y él prefirió huir que enfrentarse a su propio hijo. Y Joab nuevamente se fue con él, y unos soldados se fueron con el rey. Y mientras él iba, apareció un hombre llamado Simei y empezó a tirarle piedras al rey. Mírelo como va huyendo, mírelo. Ya el favor de Dios no está contigo. Y viene Joab y sacó la espada y: venga que también lo voy a... Y es que yo tengo la espada, yo la sé manejar. ¿Cómo se le ocurre hacer eso con el rey de Israel? Él no puede hacer eso. Y sacó la espada y ya la iba. Y David le dijo: detente, Joab, no hagas nada contra él. Quizá Jehová ha permitido que él me diga esas cosas por los errores que yo he cometido. Y se fue David a huir con su ejército para no enfrentar a su propio hijo. Pero ya estando en el palacio, su propio hijo Absalón, que había tomado en rebeldía el reinado, en ese momento salió con un ejército a pelear contra el ejército de su propio padre. Y David le hace una petición al general, a su general Joab, y le dice: por favor, van a enfrentar al ejército de mi hijo, pero por favor, no vayan a tocar con la vida de Absalón. No toquen con la vida de mi hijo. No lo vayan a tocar. Yo sé que él se rebeló, yo sé que él está haciendo las cosas mal, pero por favor no le toquen, por favor a él. Cuídenle la vida. Y resulta que en medio de la huida perdió la batalla todo el ejército que había llevado a Absalón. Y Absalón buscó un bosque, y Absalón tenía una cabellera muy abundante. Y en medio del bosque donde él se metió, unos árboles cogieron el cabello de Absalón, que era tan abundante que él quedó colgando de su cabello. Y llegó Joab y sin medir palabra le enterró la espada y le quitó la vida. Y le dijo: por traición. Y le quitó la vida a Absalón. Cuando llegó el ejército, David lo primero que pregunta no es ¿cómo les fue? No, él dice: ¿y mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? Y para Joab no fue problema decirle: mi rey, yo mismo le quité la vida. Ese que te traicionó, ese rebelde, yo mismo le quité la vida. Porque hay quienes, hermano, cuando ven a un hermano fallar, cuando ven a algún hermano que no está delante de Dios bien, en vez de ayudarlo, ay, más bien, no, mírelo como está. Muy buena que le pasó esa. Eso sí es muy bueno así. No, a nosotros nos tiene que doler cuando un joven se aparta, cuando un hermano está lejos de Dios. Esto nos debe doler hasta el alma. Y David lloró. Yo sabía que él estaba en rebeldía, pero es mi hijo. ¿A qué padre no le duele su propio hijo?
Cuando un padre ama de verdad, le duelen sus hijos, le duelen. David lloró. Y es tan insensible Joab que le dice: rey, ya, deje de llorar tanto a su hijo. Dile al pueblo que tú has ganado la batalla. Hermano, y él llorando a su propio hijo. Y está insensible, diciéndole que cantara victoria. Y David se levantó con el alma destrozada y le dijo al pueblo que sí, había habido victoria. Pero el corazón de David había una tristeza, hermano. Y ya estaba David en la cama ya para entregarle el reinado a su hijo Salomón. Y mire, hermano, que él dejó todo. Él no se impacientó, sino que él esperó en el momento de Dios. Le dijo: Salomón, ¿sabes qué? Yo quiero, antes de morirme, esto que le estoy diciendo está en la Biblia, usted lo puede buscar. Y cuando David estaba en la cama ya para fallecer, le digo: hijo, te voy a dar unas recomendaciones. Mira, por ahí hay uno que se llama Simei. Él se burló de mí. Él me tiró piedras cuando yo necesitaba que alguien me ayudara. Él me tiró piedras. Júzgalo, según la sabiduría de Dios, júzgalo. Y cuando Salomón empezó a reinar, hizo todo lo que su padre David le dijo. Y le dijo a Simei: en tal población te vas a hacer. Y el día, ese lugar lo llamó una ciudad de refugio. Pero escúchame bien, Simei, el día que tú te salgas de esa ciudad de refugio, yo mismo te mando a matar. Mientras viva en esa ciudad de refugio, no te va a pasar nada a tu vida. Pero si tú te sales de esa ciudad de refugio, yo mismo como rey voy a enviar quien te ejecute. Usó de misericordia, hermanos. ¿Cómo les parece? Pero resulta que una vez estaba Simei con unas bestias y las bestias se salieron de allá de donde él estaba. Y él, por ir a recoger las bestias, se salió de la ciudad de refugio. Y vinieron rápidamente a contarle a Salomón: Simei se salió de la ciudad de refugio. Inmediatamente dijo Salomón: ejecutadle. Y llegó el momento, porque todo aquel que hace mal le llega su hora. Y mire que a David no le tocó eso, sino que fue en el momento en que Dios lo permitió. Luego le pasó la factura a Joab. Llegó el momento del general Joab. Y a este no hubo nada de refugio, para él no hubo misericordia. David le dijo: él ha derramado mucha sangre y me ha desobedecido. ¿Y sabe qué hizo Salomón? De una vez lo mandó a ejecutar sin nada, sin mediar palabra. A Joab lo ejecutan. Y llegó el momento de Joab y murió Joab. Todos y cada uno de los errores que cometió Joab, haciéndose que él se la sabía, que movía su espada porque él ya tenía la experiencia. Hermano, aquí los años, déjeme decirle, usted no viva un evangelio por los años que lleva. Usted no viva un evangelio porque sabe de Biblia. No, aquí no es por los años o lo que usted sepa de Biblia. Aquí es la humildad y ese corazón sensible a la presencia de Dios lo que nos va a ayudar a permanecer en el Señor. El día que usted se le adelante a Dios y se impaciente, se alejará de la presencia de Dios. Yo sé que hay cosas que nos causan, hermano, enojo. Ay, es que esto me da, hermano, es que mira lo que me hicieron. No te impacientes, porque la presencia de Dios se alejará de nosotros en el momento
momento que nos vamos a impacientar, acuérdate, yo quiero presencia de Dios. Yo quiero presencia de Dios. Yo no quiero estar lejos de Dios. Yo no quiero estar lejos de Dios. No sé si alguien en esta hora es amante de la presencia de Dios. No sé si alguien no puede vivir sin la presencia de Dios. Aleluya. Yo lo necesito a Él. Yo necesito su presencia. Yo necesito vivir en Él. Si hay alguien aquí que le ha pasado como a mí, que hay cosas que nos han hecho ser impacientes, pero yo con amor quiero decirle a la iglesia del Señor: solo en la presencia de Dios hay descanso. Solo en la presencia de Dios hay gozo. Solo en la presencia de Dios usted puede vivir deleitándose. Usted no tendrá un momento más grato que cuando nos deleitamos en las cosas de Dios. Cuando usted aún en medio de su dolor, usted medita en las cosas de Dios, usted siente la paz de Dios. ¿Quién en esta hora anhela celosamente vivir solamente en la presencia de Dios? ¿Quién en esta hora quiere solamente que la presencia de Dios sea la que habite en él? Si hay alguien aquí que pueda decirle desde el fondo de su corazón: Señor, yo no puedo vivir sin tu presencia. Yo no quiero alejarme de ti. Yo no quiero hacer nada que esté por fuera de tu santa voluntad, Señor. Que tu presencia nunca me falte. Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Así que usted, como Moisés, puede decir: Señor, es tu presencia la que me mueve, es tu presencia la que me da descanso. Descansa en Él en esta hora. Descansa en Él en esta hora. Descansa en Él en esta hora. Hay presencia de Dios aquí. Hay presencia de Dios aquí. Hay mucho poder en el nombre de Jesús. Alabado sea el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Confíe en Él y Él hará.